Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal, el lugar donde la Passiu Superíndice 3N por las series turcas alcanza su máxima expresión Superíndice 3N. Estamos muy contentos de tenerlos aquí una vez más. Hoy nos sumergiremos en un torbellino de emociones, peligro y por supuesto, el inconfundible romance que solo Hande Rafael y Kerem Bürsin pueden ofrecernos. Prepárense porque vamos a desmenuzar una escena hipotu copyrightica, una situación superíndice 3N de puro drama donde Hande se encuentra en serio peligro y Kerem, nuestro Galu, N por excelencia, no duda ni un segundo en arriesgarlo todo para salvarla. Vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto que podrán surgir en una situación superíndice 3N ASU. Va a ser un viaje emocionante ASU que abro superíndice 3 chense los cinturones. Pero antes de empezar, si eres nuevo por AQU, o incluso si ya eres parte de esta gran familia pero aún no te has suscrito, no esperes más. Haz clic en el botón superíndice 3N de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de análisis, teorías y mucho amor por las series turcas. Te prometemos que no te arrepentirás. Ahora subamos al grano. Imaginemos la escena. Hande interpretando a una intru copyright pida periodista llamada Elif, investigando un caso de corrupción superíndice 3N que la lleva hasta los bajos fondos de Estambul. Elif no es solo una periodista, es una fuerza de la naturaleza, impulsada por un inquebrantable sentido de la justicia y una sed insaciable por la verdad. Su trabajo la ha llevado a exponer crímenes atroces, pero esta vez ha tropezado con algo mucho más grande, una red de corrupción superíndice 3N que llega hasta las más altas esferas del poder. Ella es valiente, decidida, pero también copyright N consciente de los riesgos que corre. Sabe que es tú jugando con fuego, pero no es tú dispuesta a rendirse hasta que la verdad salga a la luz. Por otro lado, Kerem encarnando a Demir, un exmilitar con un pasado turbulento pero con un corazón superíndice 3N de oro, se ha convertido en su guardaespaldas, no solo por obligación superíndice 3N impuesta por el Periu superíndice 3 dico para el que trabaja Elif, sino porque en lo profundo de su ser, no puede imaginar un mundo sin ella. Demir es un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablan por con diéresis copyright L. Su pasado como soldado lo ha marcado, dejándole cicatrices físicas y emocionales, pero también copyright N le ha enseñado la importancia de proteger a los inocentes. La protección superíndice 3N de Elif se ha convertido en su prioridad absoluta, no solo como un trabajo, sino como una necesidad vital. Ha visto la Passiu superíndice 3N en sus ojos, la determinación superíndice 3N en su rostro, y sabe que lo que ella está haciendo es importante, incluso si eso significa poner su propia vida en peligro. La relación superíndice 3N entre Elif y Demir es compleja y cargada de tensión superíndice 3N. Al principio ella lo ve como una molestia, una sombra que la sigue a todas partes y que interfiere con su trabajo. Él por su parte la ve como una joven impulsiva e imprudente, que no comprende el peligro en el que se está metiendo. Pero a medida que pasan tiempo juntos, la tensión superíndice 3N se transforma en respeto mutuo y finalmente en algo muy profundo. Ambos son personas solitarias, marcadas por sus respectivos pasados, y encuentran en el otro un refugio, un consuelo. Elif ve en Demir la fortaleza y la protección superíndice 3N que necesita para seguir adelante con su investigación superíndice 3N. Demir, a su vez, ve en Elif la luz y la esperanza que necesita para superar sus demonios internos. La noche cae sobre Estambul, una ciudad vibrante pero también copyright N llena de sombras. La ciudad se transforma por la noche, revelando un lado oscuro y peligroso que Elif y Demir N a punto de experimentar de primera mano. Elif, siguiendo una pista crucial que recibió superíndice 3 de una fuente ANU superíndice 3 Nima, se adentra en un almacu copyright N abandonado en las afueras de la ciudad. La pista la ha estado rondando por semanas, fragmentos de información superíndice 3N que apuntan a una reunión superíndice 3N secreta, un encuentro entre los cabecillas de la organización superíndice 3N criminal que estuvo investigando. Sabe que es una oportunidad única para obtener pruebas concretas, pero también copyright N es consciente de que está entrando en territorio enemigo. Kerem, siempre alerta, la sigue de cerca, sintiendo un mal presentimiento que le recorre la espina dorsal. Demir no puede evitar sentir una profunda preocupación superíndice 3N por Elif. La conoce lo suficiente como para saber que no se detendrá ante nada para obtener la verdad, incluso si eso significa poner su vida en peligro. Saben que es N a punto de enfrentarse a algo peligroso,
algo que podrá cambiar sus vidas para siempre. La tensión superíndice 3N en el ambiente es palpable, casi fúsica. Al entrar al Almacu Copyright N, se encuentran con un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de sus propios pasos. El Almacu Copyright N es un laberinto de pasillos oscuros y polvorientos, lleno de cajas apiladas y maquinaria oxidada. El olor a humedad y abandono impregna el aire, creando una Atmu superíndice 3 esfera opresiva y amenazante. La luz tenue de la luna que se filtra por las ventanas rotas crea sombras inquietantes que juegan con sus nervios. Las sombras parecen moverse por sus olas, acechando en cada rinku superíndice 3N, como si el Almacu Copyright N estuviera vivo y consciente de su presencia. Elif, con su CU Mara en mano, comienza a grabar, documentando cada detalle del lugar. Sabe que cada imagen, cada sonido podrá ser crucial para su investigación superíndice 3N. Demir, con la mirada fija en cada rinku superíndice 3N, escanea el entorno en busca de cualquier seu más menos al de peligro. Sus sentidos N agudizados, preparados para reaccionar ante cualquier amenaza. No confía en el silencio, sabe que es una trampa, que algo a punto de suceder. De repente un grupo de hombres armados irrumpe en el Almacu Copyright N, rodeándolos. La trampa ha sido activada. Los hombres son robustos con rostros endurecidos por la vida y la violencia. Sus ojos reflejan una frialdad y una crueldad que hielan la sangre. N armados hasta los dientes con pistolas, rifles de asalto y cuchillos. Elif y Kerem se encuentran atrapados, superados en número y sin escapatoria aparente. El líder de los hombres, un tipo corpulento con una cicatriz que le cruza la cara, se acerca a Elif con una sonrisa amenazante. La cicatriz es profunda y grotesca, un recordatorio constante de su pasado violento. Parece que tenemos a una invitada inesperada, dice el líder con una voz ronca y llena de malicia. Su voz es rasposa, como si estuviera cubierta de polvo y cenizas. Q copyright haces a Q, new más menos a. ¿Buscando problemas? Elif, a pesar del miedo que siente, mantiene la compostura. Trata de controlar su respiración superíndice 3N, de mantener la calma. Sabe que el pur Nico solo empeorará las cosas. Estoy a Q para sacar a la luz la verdad, responde con valentía. Su voz tiembla ligeramente, pero su determinación superíndice 3N es inquebrantable. La verdad sobre la corrupción superíndice 3N que pudriendo esta ciudad. El líder se ríe a carcajadas. Su risa es estridente y desagradable como el chirrido de una puerta oxidada. ¿La verdad? La verdad es que te vas a arrepentir de haberte metido en esto. En ese momento Kerem, que ha permanecido en silencio hasta ahora, interviene. Su rostro es una máscara de frialdad, sus ojos brillan con una intensidad amenazante. Du copyright jala en paz, dice con una voz fría y amenazante. Su voz es baja y grave, pero transmite una fuerza y una autoridad innegables. Si quieres a alguien, me tienes a mu punto. El líder lo mira con desprecio. Su mirada es desdeñosa, como si Demir fuera un insecto insignificante. ¿Y TQ copyright N eres? ¿Su guardaespaldas? Soy todo lo que se interpone entre ella y te, responde Kerem, tensando los músculos. Sus músculos se tensan bajo su ropa, listos para la acción superíndice 3N. Su cuerpo es una arma entrenada para la lucha y la supervivencia. La tensión superíndice 3N aumenta exponencialmente. El ambiente se vuelve cargado de hostilidad. Se avecina una pelea. El aire es espeso con la amenaza de la violencia. El líder hace una seu más menos al y los hombres armados se abalanzan sobre Kerem. La pelea es brutal, intensa. Los golpes son rápidos y despiadados, el sonido de los huesos chocando resuena en el Almacu Copyright N. Kerem, a pesar de estar en desventaja Numu Copyright Rika, se defiende con ferocidad, utilizando sus habilidades militares para neutralizar a sus oponentes. Sus movimientos son precisos y letales, cada golpe dirigido a un punto vulnerable. Cada golpe, cada patada, cargado de rabia y determinación superíndice 3N. Sabe que la vida de Elif depende de con diéresis copyright L, que es la única persona que puede protegerla. Elif, mientras tanto, observa la pelea con el corazón superíndice 3N latiendo a 1000 por hora. No puede creer lo que viendo. Demir se enfrentando a esos hombres sin dudarlo, arriesgando su propia vida por ella. Un sentimiento de gratitud y amor inmenso la invade.
Nunca antes había sentido algo asu por nadie. Se da cuenta de que Demir no es solo su guardaespaldas, es mucho ese que eso. Es su amigo, su confidente, su protector. En un momento de la pelea, uno de los hombres logra golpear a Kerem en la cabeza con la culata de una pistola. El golpe es fuerte y certero, hace copyright dolo tambalearse. Kerem cae al suelo, aturdido. El Luder aprovecha la oportunidad para acercarse a Elif, agarru dola del brazo. Ahora su ni más menos a, dice el Luder, arrastrú dola hacia la salida. Su agarre es firme y doloroso, hace copyright dole gemir de dolor. Te vas a enterar de lo que pasa cuando te metes donde no te llaman. Elif lucha por liberarse, pero el Luder es demasiado fuerte. Tú a punto de perder la esperanza cuando, de repente, Kerem se levanta del suelo, tambaleándose pero decidido. Su rostro es cubierto de sangre y moretones, pero sus ojos brillan con una determinación superíndice 3n inquebrantable. Con un grito de rabia, se lanza sobre el Luder, derribándolo al suelo. La pelea continúa, aún ese brutal que antes. Kerem, a pesar de estar herido y cansado, no se rinde. Sabe que tiene que proteger a Elif a toda costa. Cada golpe que recibe, cada herida que sufre, solo refuerza su determinación superíndice 3n. Finalmente, después copyright S de una larga y agotadora pelea, Kerem logra derrotar al Luder y a sus hombres. Magullado, ensangrentado, pero victorioso. La victoria ha sido ardua, pero la sensación superíndice 3n de alivio es inmensa. Se acerca a Elif, quien lo mira con lágrimas en los ojos. Sus lágrimas son una mezcla de miedo, alivio y gratitud. Ese bien?, pregunta Kerem, con la voz ronca por el esfuerzo. Le cuesta hablar, cada palabra le duele. Elif asiente, abrazándolo con fuerza. Su abrazo lido y reconfortante transmitió copyright dole todo su amor y agradecimiento. Gracias, dice entre lágrimas. Me has salvado la vida. Kerem la abraza con fuerza, sintiendo un alivio inmenso. La tiene en sus brazos a salvo, y eso es todo lo que importa. Siempre te protegeré copyright, dice. Siempre. En ese momento, la policua irrumpe en el almacu copyright N, alertada por los disparos. Los hombres armados son arrestados y Ande y Kerem son llevados a un lugar seguro. La justicia finalmente ha llegado. En el camino, Elif mira a Kerem con admiración superíndice 3n. Su rostro es lleno de amor y gratitud. No su copyright copyright hubiera hecho sin ti, dice. Kerem le sonríe. Su sonrisa es du copyright vil, pero sincera. Siempre estar copyright a tu lado, responde. Siempre. Esta escena, llena de acción superíndice 3n, peligro y sobre todo, amor, nos muestra la química innegable entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Nos demuestra que su conexión superíndice 3n trasciende la pantalla y se convierte en algo real, palpable. La forma en que Kerem arriesga su vida para proteger a Ande es un claro ejemplo de su amor incondicional. Y la gratitud y admiración superíndice 3n de Ande hacia Kerem nos muestra la profundidad de su relación superíndice 3n. Nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares inesperados, incluso en medio del peligro y la adversidad. Pero la historia no termina aquí. Después copyright S de este incidente, Elif y Demir se dan cuenta de que sus sentimientos el uno por el otro son mucho profundos de lo que pensaban. Deciden dejar atrás sus pasados y construir un futuro juntos, un futuro lleno de amor, pasión superíndice 3n y aventura. Continúan trabajando juntos, exponiendo la corrupción superíndice 3n y luchando por la justicia, pero ahora lo hacen como un equipo, como una pareja. Su amor se convierte en su fuerza, en su motivación superíndice 3n para seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Juntos son invencibles. Y bueno, amigos, hasta aquí nuestro análisis de esta escena hipotu copyright tica llena de drama y romance. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje emocionante tanto como nosotros. Hemos visto cómo el peligro acecha, pero también copyright N hemos sido testigos del inmenso amor y la valentua de nuestros protagonistas. Hemos explorado la complejidad de sus emociones, sus miedos y sus esperanzas. Queremos agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros.
Nos encanta compartir nuestra pasión superíndice 3N por las series turcas con ustedes y esperamos seguir a Ciu Copyright dolo por mucho tiempo. Su entusiasmo y comentarios nos inspiran a seguir creando contenido que les encante. Ahora nos gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 la escena? ¿Creen que Ande y Kerem lograrán salir ilesos de una situación superíndice 3N ASU? ¿Qué copyright otros momentos de peligro y rescate les gustaría que analizáramos en el futuro? ¿Creen que Elif y Demir podrán superar sus diferencias iniciales y construir una relación superíndice 3N duradera? Du copyright lleno sus comentarios en la sección superíndice 3N de abajo. Nos encanta leerlos y responder a sus preguntas. Queremos saber qué copyright piensan sobre la historia, sobre los personajes y sobre la química entre Ande y Kerem. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos ayudarán a crecer y a seguir creando contenido que les encante. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.